Ya comentábamos al inicio de la Eucaristía que estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario. El centro o el lema fundamental del Evangelio que vamos a escuchar es esta invitación del Señor de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. La primera lectura que vamos a oír está tomada del profeta Isaías, el gran profeta de la esperanza. Recordamos que el tercer Isaías, de donde viene esta lectura, además de la temática central de la esperanza presente en todo el libro del profeta, enfatiza la universalidad del llamado de Dios. Es un gran salto para el pueblo de Israel y su sensibilidad a través de este profeta. Recordemos que los profetas transmiten la voluntad de Dios. Subraya que el amor de Dios y su alianza trasciende las fronteras, los límites del pueblo de Israel y está dirigida a toda la humanidad. El profeta mira con esperanza la reunión de todas las naciones que verán mi gloria, dice el Señor, es decir, que serán capaces de percibir la presencia amorosamente comunicativa de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, gloria en su sentido etimológico significa presencia. Todo ser humano, todos los pueblos de la tierra podrán percibir esta presencia de Dios. El profeta dice que Dios pondrá en medio de las naciones un signo. La Iglesia considera que esto hace referencia al Señor Jesucristo, signo que permite la auténtica conversión del corazón. Quienes han sido así transformadas y transformados parten como mensajeros a buscar al resto de la humanidad para llevarla al encuentro con Dios, hasta los países más lejanos y las islas más remotas, dice la profecía de Isaías. Todos los pueblos entrarán en relación de reciprocidad con Dios, de tal manera que convencerán a los alejados de Israel para acercarse al monte santo de Jerusalén. La promesa de Dios a través de Isaías: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. El salmo que vamos a escuchar, 116, es uno de los salmos más cortos, apenas tiene 2 versículos y por lo tanto lo vamos a recitar completo. Nos invita a la alabanza al Señor. El salmista no solamente convoca a Israel a alabar al Dios de la alianza, sino que invita a todas las naciones. Vemos nuevamente esta invitación de Dios a todo ser humano, a todos los pueblos, para que lo alaben. La razón la conocemos bien. Es el tesoro que hemos encontrado. Y estamos hablando del amor de Dios que se vuelca para darnos vida. Tomado literalmente del Evangelio, pues grande es su amor con nosotras y nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. En la segunda lectura, continuamos nuestro recorrido de la carta a los Hebreos. La semana pasada vimos cómo la carta nos presentaba al Señor Jesús como aquel que se constituía en puerta para acceder a la experiencia de ser liberados del egoísmo, que no nos permite acceder al amor y a través de él a la vida. El camino de conversión, con todo, nos recuerda la carta que no es sencillo. Si bien el amor de Cristo nos basta, suelen persistir muchas distracciones que nos desvinculan del Señor. Las inercias de nuestro viejo yo, del ego, se presentan una y otra vez, apoderándose de nuestra conciencia y llevándonos por caminos equivocados. Pero no estamos solos. Dios no deja de exhortarnos, de corregirnos. Aunque en el momento de recibirla, la corrección nos pueda doler, a la larga es una bendición y una ayuda de Dios para el camino. En suma, Dios nos trata como un padre o madre trataría a su hijo, a sus hijos e hijas, llamándoles la atención las veces que sea pertinente y necesario.
¿Qué actitud nos invita el autor a tener? La que está en esta frase. En quienes reciben bien esta llamada de atención, la corrección de Dios produce frutos de paz y santidad. La lectura del Evangelio del día de hoy, Evangelio de Lucas, seguimos caminando nuestro recorrido mistagógico por él, ya estamos en el capítulo 13, versículos del 22 al 30. Ante la pregunta que le hacen al Señor de si es verdad que son pocos los que se salvan, que desde luego tiene resonancias a las pretensiones de exclusividad farisaicas, el Señor no responde directamente, no dice sí o no, sino que invita a poner lo que le corresponde a cada quien para que la salvación se convierta en realidad en sus vidas. Y eso lo expresa así: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. El símbolo de la puerta estrecha, más que una referencia a una meticulosa observancia de reglas y preceptos, que es la visión farisaica de la perfección, esta puerta estrecha significa más bien mantener una actitud de humildad, de pequeñez, que le permita a la persona entrar en la dimensión del reino, del amor compartido. Quienes se mantengan en la sensibilidad egocéntrica y soberbia del mundo simplemente no caben por la puerta. Resultarán tan extraños para el amo que no los podrá reconocer y viceversa. Recordamos que no se trata de entrar a un lugar, sino a un estado. Dice que aquellos que se perciben dejados fuera se quejan y le dicen, le recuerdan que han comido y bebido con él, que él ha predicado en sus plazas, pero la respuesta que escuchan se mantiene negativa. Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. La razón de esta absoluta incompatibilidad está expresada en la siguiente frase: apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Es decir, quienes ven el mundo desde su egoísmo terminan alejándose permanentemente de Dios y del banquete al que nos invita. Como hemos dicho en otras ocasiones, la separación definitiva de la comunidad de amor, lo que solemos llamar como condenación, es una realidad presentada claramente en los evangelios. Con todo, la fe cristiana la presenta básicamente como una autoexclusión. Yo elijo si entro o no entro a este banquete. La gracia de Dios es la que me capacita para poderlo vivir, pero yo tengo que acoger esa gracia, esa relación de amor que Dios no puede imponer, sino solo ofrecer. Por lo tanto, no es el discurso, nos hace recordar el Evangelio de Mateo, no todo el que diga Señor, Señor, lo que nos permite concluir que alguien vive salvado, es decir, en comunión con Dios, sino su sensibilidad altruista, es decir, pensar en los hermanos, servir sobre todo a los más necesitados, de tal forma que se transforme en amor encarnado a todas las personas. La enseñanza del Evangelio de hoy termina con una nota de esperanza. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. El lema central lo vemos de manera especial en la primera lectura, en el Salmo, y desde luego elaborado desde la perspectiva cristiana en el Evangelio, es esta invitación universal de Dios. Está corrigiendo una visión distorsionada que había echado raíces en la conciencia del pueblo de Israel de sentirse que eran elegidos, eran especiales, que Dios los quería más que a otros pueblos. Se les había olvidado, en particular, la enseñanza fundamental de Moisés, que era que la elección del pueblo de Israel era una misión, no era un privilegio. Era un envío a ser testigos del Dios vivo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, cada vez que el pueblo cambiaba
volvía egocéntrica su visión de la ley, es decir, ya no entendía el espíritu, que básicamente el espíritu de la ley es la invitación a crear una comunidad de amor solidario, ¿no? Y una buena parte de estas recomendaciones, si leemos con cuidado el texto de la ley, son invitaciones a que no descuidemos a nuestros hermanos y hermanas, que crezcamos y vivamos realmente como familia reunida en el amor, que compartamos nuestros bienes para que a nadie le falte nada. Y cuando digo bienes, no solamente son cuestiones materiales, es a veces el tiempo, es la escucha. Nuestros hermanos y hermanas pueden estar necesitando muchas cosas que nosotros podemos ofrecerles para darles vida a través de esos dones que Dios nos ha dado. Entonces la ley nace para eso. Israel tiene que ser un ejemplo de que se puede vivir como una comunidad de amor, como una comunidad donde el proyecto de Dios ya es realidad. Tristemente, con el tiempo y por distintas vicisitudes históricas y demás, en vez de mantener esta visión de la misión, del testimonio y sobre todo de saber que esa elección es en servicio de la humanidad, no en detrimento de los otros pueblos, pues empezó a crecer esta visión egocéntrica: nosotros somos los especiales, nosotros somos los elegidos, los predilectos de Dios, y todos los demás no merecen el amor de Dios. Desde luego que a lo largo de la historia, cada vez que había una distorsión del sentido de la ley, Dios enviaba a los profetas para corregirlo. Y la profecía siempre va en esa línea. Acuérdate lo que Dios te dijo. No dejes a un lado el sentido profundo del mensaje de vida que Dios te ha comunicado, para que a su vez tú compartas con otras personas. Y es lo que escuchamos en la primera lectura, la lectura de Isaías. Como subraya, es el final de todo el libro de Isaías, este gran mensaje de esperanza al final de los tiempos: mi pueblo son todas las naciones. Y alguna de las cosas de las que se preciaba más el pueblo de Israel, que solamente de su pueblo y solamente de una tribu podían haber sacerdotes y levitas, de la tribu de Leví, para asombro de todos los oyentes, Isaías dice: de los pueblos de todo el mundo voy a tener sacerdotes y levitas. Entendido esto, desde luego, no como una especie de privilegio, sino personas que tienen una vocación de facilitar el encuentro de Dios con su pueblo. Entonces, nuevamente, este mensaje de universalidad. Segundo, bueno, lo vemos también en este salmo muy breve, que subraya nuevamente que Dios invita a todos los pueblos están llamados a conocerlo, y claro, al conocer, al sentir al Dios vivo, que no es esta proyección de nuestros egos heridos, que quisiéramos que Dios estuviera al servicio de nuestras propias distorsiones egoístas y nuestros rencores y nuestros corajes y nuestros odios y nuestra soberbia. Cuando finalmente aprendemos a hacer silencio y dejamos que la palabra de Dios, manifestada por el Espíritu en nuestros corazones, corrija en una nueva profecía interior nuestra visión distorsionada de Dios, y nos encontramos con el Dios que nos ama, con el Dios que nos repite lo mismo que le dijo al Señor Jesús en su experiencia fundante: tú eres mi hija amada, tú eres mi alegría, tú eres mi hijo amado, contemplarte es mi felicidad. Lo que nace de forma natural es la alabanza. Eso nos hace llegar, luego regresaré a la carta a los Hebreos, al Evangelio. Se acerca una persona a Jesús y le dice: ¿es cierto que son poquitos los que se salvan? Porque eso es lo que oía la gente del pueblo, ¿no? Sobre todo los fariseos. Solamente los perfectos, los que hacemos todas las cosas así, los devotos, los que cumplimos todos estos mandamientos, estamos salvados, somos los elegidos de Dios. Y todos ustedes, pecadores, son basura, Dios no los quiere, Dios. Pues claro, la gente tiene miedo.
La gente, pues, tiene esa duda. Pero en Jesús percibe una esperanza. Y por eso esta persona se acerca y le dice, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Jesús no dice sí, es cierto o no, no es cierto. Lo que les dice es, lo fundamental es esforzarse por pasar por la puerta estrecha. Esta puerta estrecha, desde luego que no tiene nada que ver con la imagen que tienen de esta puerta de entrada a la salvación los fariseos. La puerta estrecha no es que vivir una vida estrecha de seguir todos estos preceptos y reglas y demás. La puerta estrecha significa la humildad del corazón de aquella persona que sabe amar, porque se lo ha aprendido a Dios. ¿Quiénes pueden pasar por la puerta estrecha? Aquellos que han dejado que Cristo les vaya sanando de todas estas especies como de agregados que vamos juntando en la vida, fruto de muchas de nuestras heridas, que muchas veces se traduce en soberbia, se traduce en dureza de corazón, en rencor. Cuando estamos llenos de todas estas cosas, no podemos pasar por la puerta. Pero Cristo nos capacita, nos va quitando todas estas cosas para que descubramos la humildad fundamental que es captar que el amor de Cristo nos basta para poder amar desde ese amor a nuestros hermanos y hermanas. Ya no tenemos por qué mantener nuestras actitudes defensivas, soberbias, rencorosas, etc. Nos vamos realmente aligerando. Nos hacemos finalmente lo que el Señor nos invita a hacer. Y sin ningún problema entramos al mundo de Dios, a la dimensión de Dios, a la atmósfera de Dios. Y aunque sigamos viviendo en este mundo al que somos enviados, pues podemos interactuar con las demás personas desde nuestro vínculo con Dios y a través de eso amar y en ese amor invitar a las demás y a los demás. Por lo tanto, la puerta estrecha hace referencia a la humildad, no a un perfeccionismo egoísta. La carta a los Hebreos nos dice que el Señor nos corrige y nos invita, busca que Dios te corrija. Y si a lo mejor no te das cuenta de las maneras como Dios te invita a cambiar tu vida, y no solamente te invita, sino que te capacita, pídele insistentemente que te lo haga saber. Dicho en otras palabras, aconséjame, Señor, ¿de qué me quieres sanar? ¿Qué ves tú que me está impidiendo entrar a tu banquete y que tú quieres sanar, pero yo no te dejo? Ilumíname, permíteme entenderlo. Veme haciendo pequeñito, pequeñita, para que pueda entrar con facilidad a través de la puerta estrecha que lleva a tus brazos, que lleva al banquete, a este lugar de encuentro en amor al que nos invitas, ¿no? A este banquete de la vida plena. Pidámosle al Señor la gracia de poder crecer, de poder entender realmente en qué consiste la salvación, porque finalmente ese es el mensaje que el Señor da en el Evangelio. No es pertenecer a un pueblo étnicamente, ser judío, no es que por signos externos de piedad, de observancia, como lo hacían los fariseos, que todo el día estaban de golpe de pecho y rezando a gritos en las plazas y demás, pero que en el fondo no amaban a sus semejantes, sino que los trataban con desprecio. El Señor está diciendo, esa gente se ha puesto fuera del banquete. Y cuando llegue el momento decisivo, ni van a entender al Señor del banquete, ni el Señor del banquete entiende su lenguaje. Y por eso se han quedado excluidos, se autoexcluyen de ese banquete. La seña de que vivimos en esa comunión con Dios y por lo tanto ya participamos de alguna forma de ese banquete es cuando nuestra sensibilidad nos acerca y nos permite en todo amar y servir a nuestros hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor la gracia de que nos quite todo lo que nos pesa y nos impide
poder amar así a quienes nos rodean. Que así sea. Para esta semana les quisiera recomendar lo que en otras ocasiones les he dicho, esta práctica de acostarnos pobres, dormirnos pobres. Antes de acostarte, entrégale al Señor todo, en particular aquello que Él sabe que te impide entrar por la puerta angosta. Señor, quítame todo esto que estoy cargando y que me dificulta entrar por la puerta angosta, por este lugar donde la humildad es fundamental para poder acceder al mundo en el que vives tú, en este mundo de amor, de entrega, de vida compartida. Que día con día nos pongamos así, confiadamente en las manos de Dios, dejándole a Él que nos quite todos estos agregados ficticios y destructivos de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra conciencia, para que así aligeradas, hechos pequeñitos como niños y niñas, podamos pasar sin problema por la puerta estrecha, por la puerta que lleva a su amor. Que así sea, que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.